Buenos días. Mi nombre es Mara Uriol, moderadora hoy día de la mesa Conflictos Armados y Movimientos Sociales en Productos Culturales, que es presencial en el Colegio de Jalisco. Yo me encuentro en ese momento en California, moderando desde aquí con mucho gusto de estar con ustedes. El día de hoy vamos a presentar a Ignacio Torres Valencia con la ponencia Azuela y Orozco, sus mujeres y sus revoluciones, y Berta Lilia Gutiérrez Campos y Rocío del Carmen Asensio con Memoria de San Andrés en los movimientos sociales. Mientras se pone la proyección, quiero agradecer a las y los organizadores del Congreso Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales, por el espacio brindado para esta participación, en la que se conjunta la obra de dos jaliscienses ilustres, Mariano Azuela y José Clemente Orozco, como ya se indicó en el título. Considerado como uno de los iniciadores de la novela de la Revolución Mexicana, Azuela participó en el movimiento armado de 1910 y muy rápidamente, en 1915, publicó Los de Abajo, novela hoy canónica sobre tal proceso. La edición de ese texto para los Estados Unidos se publicó en 1929 y, de acuerdo con Audrey Larkin, de la Universidad de California en Los Ángeles, sería ilustrada por Diego Rivera. Sin embargo, el artista ya se había comprometido para hacer el mismo trabajo, pero bajo el auspicio de la Secretaría de Educación Pública en México, por lo que Brentano, el editor neoyorquino, buscó a José Clemente Orozco, quien desde 1927 vivía en Nueva York. En una carta a Margarita Valladares, su esposa, el pintor habló así sobre el encargo. Cito: van a editar aquí la novela mexicana Los de Abajo, traducida al inglés. Quieren que haga yo las ilustraciones. Las haré si la fatiga me lo permite. Créeme que ya estoy verdaderamente rendido y con más ganas de irme a mi casa que de ocuparme de arte. Fin de cita. La fatiga, sabemos, se lo permitió. Lo que no queda claro es si estuvo al tanto de que el encargo había sido ofrecido también a su entonces archienemigo Diego Rivera. Aplica tal calificativo, puesto que en varias cartas al también pintor Jean Charlotte, Orozco hace comentarios de dura crítica al autoproclamado primer muralista de la nación. Sirva el siguiente fragmento de una de esas misivas como ejemplo de la postura del jalisciense respecto del guanajuatense. Diego Riverevich Romanov, esto por la muy vocal rusofilia de Rivera, toda una amenaza para nosotros todavía. En una carta que le escribía la señora tu mamá en contestación a una suya, le decía que aquí está bien remachada la idea de que todos somos sus discípulos. Hablar de indios, revolución, renacimiento mexicano, artes populares, retablos, etcétera, etcétera, es hablar de Rivera. Este último realizó, de acuerdo con lo recuperado por Larkin, al menos 4 ilustraciones para una edición mexicana que finalmente no se publicó. Las piezas se encontraron finalmente con el texto en la edición que realizó el Fondo de Cultura Económica en 2015. A ver, creo que no. Es el ratón ya. ¿Le puedes, por favor? Para continuar, es necesario aclarar los plurales, gracias, en el título de esta participación, Mujeres y Revoluciones. Ambos apuntan a la desmitificación de dos conceptos que durante largo tiempo se usaron en un tono discursivo que sugería incuestionabilidad y monolitismo. Estos son la Revolución Mexicana y la mujer mexicana. Ni uno ni otro existen ni se dieron de una única manera. Tan múltiples fueron los frentes revolucionarios como sus caudillos e historias regionales, como numerosas y particulares las maneras de ser y vivirse como sujeto femenino a inicio del siglo XX en México. Al primer proceso, la revolución se le ha estudiado ya desde la visión regional, mientras que los muy largamente demandados estudios integrales de la participación femenina señalan el cruce de aspectos como la ubicación geográfica, la edad, la clase social y lo que ésta posibilitaba o negaba, y el estado civil, por mencionar solo algunos. Además de todo esto, los plurales responden también a que son dos productos culturales a analizar, la novela y la serie de ilustraciones. En estos no hay una sola manera de presentar a la mujer, aunque las opciones dadas no son precisamente variadas. Y los puntos de partida de los creadores, ambos participantes en el movimiento armado, se dio en bandos opuestos, Azuela como médico de la facción villista y Orozco como ilustrador para la carrancista. Otro punto de confluencia es que los dos completaron sus trabajos fuera del país.
Azuela en El Paso, Texas, y Orozco en Nueva York. De tal suerte que las evocaciones que permitieron la reinterpretación de lo vivido y su traducción a la ficción literaria y al grabado apuntan a la multiplicidad ya señalada. De acuerdo con Daniel Abecucho Cabrera, de la Universidad de Sonora, las ilustraciones realizadas por Orozco fueron 9, 3 para cada una de las partes en que se dividió la novela que estamos viendo ahora, están ahí identificadas, y hacen referencia a pasajes o a elementos más o menos presentados en esas partes, y otras 6 insertas en el desarrollo de la historia para ir acompañando la narración. Estas son las primeras 3 que igual hacen referencia a sucedidos puestos ahí por escrito por el autor, y estas 3. No he revisado la edición original, entonces no sé el orden en que aparecen exactamente estas 6, pero como refería, hay ahí algunos elementos que posibilitarían ubicar, de acuerdo a la narración, dónde podrían haber estado. Es posible decir que esta pequeña serie de ilustraciones no tuvo mayor suerte como cuerpo de obra independiente o por sí mismo, como si lo tuvieron, por ejemplo, la carpeta de dibujos titulada La Verdad, realizada por Orozco ya en la década de 1940, o las versiones litográficas de los paneles que ejecutó en la biblioteca de Jiquilpan, Michoacán, comercializadas también como carpeta. El trabajo realizado por Orozco para los de abajo es apenas referido por Alma Reed, entonces promotora del artista. En el libro J.C. Orozco, publicado en 1932 por Delphic Studio en Nueva York, se mencionan de manera muy sucinta. Este tomo sirvió como una especie de corte de caja de la obra orozquiana hasta ese momento. Son precisamente en estas tres imágenes las únicas consignadas en el tomo de Reed, y en las que es posible identificar los dos, digamos, tipos de mujeres que ya había pintado y dibujado Orozco y que coinciden con lo que escribió Azuela: la madre doliente y la mujer integrada a la bola, cuya frontera entre soldadera y prostituta no queda claramente definida. Algo que se reafirma en el libro La Revolución Mexicana a través de los corridos populares, en el que Armando de María y Campos consignó algunas versiones de corridos dedicados a la soldadera, una construcción conceptual homogeneizante, pese a los nombres que eventualmente surgieron, como los muy conocidos y prototípicos de la Valentina o la Adelita. Anonimizadas simplemente como soldaderas, se convirtieron en el complemento inseparable de otra anonimización, los Juanes, es decir, los soldados. En este fragmento del corrido de la soldadera, son un par de estrofas, se puede ver una cierta valoración de lo que hace la soldadera, aunque marcada por la abnegación, rasgo siempre demandado a esta construcción de la mujer mexicana. Ese hacer, además, está atravesado por la subordinación a la figura masculina, a la que acompaña y atiende. Son la mujer del soldado, que no siempre es la esposa, y la madre de los futuros soldados, como se ve en esta ilustración de Orozco para la novela. Pero en el mismo corrido hay un cambio respecto de cómo se ve a esa misma mujer, nombrada como Juanita por ser prácticamente un apéndice de su Juan. La imagen, otra de las realizadas por Orozco para la novela, muestra de espaldas a la mujer con el cabello trenzado y sentada en las piernas de un hombre que, posiblemente, sea el demandante coronel, que a cambio de su cuerpo promete el ascenso para su Juan. En otro corrido, consignado en el mismo tomo y titulado simplemente como La Soldadera, dice, cito: soy soldadera, tengo mi Juan, que es de primera, ya lo verán. Es muy bonacho, todos lo estiman, él no es borracho, todos lo miman. El subteniente me dijo un día que de asistente a él lo pondría, pero que en cambio le hiciera yo no sé qué cosa, no se explicó. Desde ese día, noche por noche, me pasean en coche con alegría, pues capitanes y hasta mayores son muy galantes y me echan flores. Yo les doy gusto porque a mi Juan algún día asciendan a capitán. Se remarca así esa difusa separación de roles ya mencionada. La soldadera prostituta o la llamada rodadora, término usado en la película La Cucaracha de 1959, en la que María Félix interpretó a Refugio, apodada La Cucaracha, y calificada de rodadora por otro arquetipo femenino presentado en el filme, la buena mujer, una reciente viuda que se ve envuelta en la revolución
y que termina por disputarle el compañero masculino a la cucaracha. Personajes y situación que parecen tener reminiscencias de Los de Abajo, que tuvo su consagración como éxito de ventas hasta 1960, es decir, al año siguiente de la mencionada película. La Pintada y Camila, en la novela de Azuela, se disputan a Demetrio Macías, el protagonista masculino. Una es la rodadora, la soldadera prostituta, la otra, una joven que se encuentra en el camino de Macías y su tropa y, creyendo que fue raptada por el soldado que de verdad le gusta, termina por convertirse en la reticente compañera de Macías, que tiene una inominada esposa que lo espera en Juchipila y que aparece tan solo al inicio y al final de la novela. Esa esposa, cuyo nombre ni se menciona, como se ve en esta imagen, es la mujer que se queda. No se une a la bola, pero su vida también está por siempre trastocada. De su hogar solo quedan cenizas y un hijo como esperanza de que el esposo, el compañero, cumplirá la promesa de volver. La esposa madre queda entonces resguardada en la lejanía y son otras las mujeres, al menos como lo planteó Azuela en su ficción derivada de la experiencia, las que sirven no solo como enfermeras o cocineras, sino también empuñando las armas y como compañeras sexuales y sentimentales. Herido en una de sus batallas, Demetrio Macías es resguardado y atendido en un pequeño poblado. Ahí conoce a Camila, una joven ingenua que se interesa por Luis Cervantes, el estudiante de medicina y periodista que se une a la tropa con el ideal de que la lucha armada llevará a la transformación social del país. Con esto se da un primer triángulo amoroso entre Demetrio, el jefe enamorado, Camila, entusiasmada con el cuasi doctor, y Luis, el subordinado indiferente al interés de la muchacha. Estas dos imágenes realizadas por José Clemente Orozco para la serie titulada Los horrores de la revolución, que realizó también durante su estancia en neoyorquina a finales de la década de 1920, sirve para ilustrar lo sucedido. En la de la izquierda, titulada como Botín, destaca la mujer sobre la enanca del caballo cubriéndose con un parasol, además de la indumentaria que con un parasol, perdón. Además de la indumentaria que lleva, ella misma forma parte de ese botín, con lo que se remarca el ideario de la época. Las mujeres están ahí para ser tomadas, ya sea convencidas o por la fuerza. En el caso de Camila fue una combinación de ambas. Demetrio Macías se había enrolado ya con la Pintada, arquetipo de la soldadera prostituta. Sin embargo, no ceja en su interés por Camila y manda a Luis Cervantes por ella. Este último no le dice a la joven que su misión es llevársela de su casa, pero no para él, sino para su jefe. Y al llegar a su destino, Camila se convierte, como la mujer en la imagen de la derecha, en la novia del general que llora no de alegría, sino de tristeza. Cito ahora el fragmento de la novela en el que la Pintada se da cuenta del engaño que detona el segundo triángulo amoroso de la historia, este entre ella, Camila y Demetrio. Cito, luego que la Pintada se dio cuenta cabal de lo sucedido, fue muy cariñosa a consolar a Camila. Pobrecita de ti, platícame cómo estuvo eso. Camila tenía los ojos hinchados de llorar. Me mintió. Fue al rancho y me dijo, Camila, vengo nomás por ti, ¿te sales conmigo? Dígame si yo no tendría ganas de salirme con él. De quererlo, lo quiero. Y lo requiero. Míreme, tan encanijada solo por estar pensando en él. La situación es de desencanto para una y de preocupación para otra, pues se siente cerca de ser desplazada. La Pintada le dice, cito, mira, yo te voy a sacar de esta apuración, no seas tonta, ya no llores, ya no pienses en el curro, es decir, en Luis Cervantes. ¿Quieres volver a tu casa? La Virgen de Jalpa me ampare, me mataría mi mamá a palos. No te hace nada, vamos haciendo una cosa. La tropa tiene que salir de un momento a otro. Cuando Demetrio te diga que te prevengas para irnos, tú le respondes que tienes muchas dolencias de cuerpo y que estás como si te hubieran dado de palos. Entonces yo le digo a Demetrio que nos deje a las dos, que yo me quedo a curarte y que luego que estés buena nos vamos a alcanzarlo. Y lo que hacemos es que yo te pongo en tu casa buena y sana. La oferta no es por buena voluntad hacia la joven engañada, sino por mantener su estatus, es decir, el de la compañera amante tanto del general Macías, de modo más bien fugaz, como del güero Margarito, que ostenta el grado de mayor. Pero el plan de la Pintada no se concreta y, resignada, Camila acepta su destino. Dice haberle tomado voluntad al general y lo obedece. Se reconoce la agencia de ambas, la posibilidad de actuar por decisión, aunque esto condicionado por la agencia y decisión de las figuras masculinas. Son los hombres quienes definen el escenario en el que habrán de coexistir estos dos arquetipos, la mujer de todos y la que, aunque no es la esposa, es de uno solo. El encono de la Pintada contra Camila se incrementa a tal grado que termina en tragedia. Cito, todos estaban ensillando, ya. Demetrio se acercó a la Pintada y le dijo en voz muy baja,
Tú no te vas con nosotros. ¿Qué dices? Inquirió ella sin comprender. Que tú te quedas aquí o te largas a donde te dé la gana, pero no con nosotros. ¿Qué estás diciendo? Exclamó ella con asombro. ¿Es decir, que tú me corres? Pues qué tal serás tú si te andas creyendo los chismes de esa. Y la pintada insultó a Camila, a Demetrio, a Luis Cervantes y a cuantos le vinieron a las mientes, con tal energía y novedad que la tropa oyó injurias e insolencias que no había sospechado siquiera. Güero Margarito, güero de mi vida, ven a defenderme de estos. Anda, güerito de mi corazón, ven a enseñarles que tú eres hombre de veras y ellos no son más que unos hijos de... Y gesticulaba y pateaba y daba de gritos. El güero Margarito apareció, se informó del sucedido y acercándose a la pintada le dijo con mucha gravedad: Sí, me parece muy bien que ya te largues mucho a la... A todos nos tienes hartos. El rostro de la pintada se granitificó. Quiso hablar, pero sus músculos estaban rígidos. Los soldados reían divertidísimos. Camila, muy asustada, contenía la respiración. La pintada paseó los ojos en torno y todo fue un abrir y cerrar de ojos. Se inclinó, sacó una hoja aguda y brillante de entre la media y la pierna y se lanzó sobre Camila. Un grito estridente y un cuerpo que se desploma arrojando sangre a borbotones. Termina así el triángulo amoroso y se evidencia lo desechable de sus vínculos. Aunque para Demetrio Macías la muerte de Camila se traduce en un duelo que dura algunos días, el entierro o cualquiera que haya sido el destino final del cuerpo de la joven no aparece en la novela, mientras que la pintada se va y como único castigo recibe el siguiente comentario por parte del güero Margarito. Cito: Ah, qué bueno, hasta que se me despegó esa chinche. Así, tanto en la novela como en la obra gráfica que Orozco hacía también a partir de su memoria y evocaciones, se presentan únicamente dos caminos femeninos: el de la soldadera prostituta como mujer de todos y el de la madre o esposa o compañera en exclusiva que contempla el horror, la tragedia y la barbarie con abnegación y resignación. Reducciones que no se corresponden con la compleja realidad de la participación femenina en el movimiento armado de 1910. En su libro titulado Los rostros de la rebeldía, veteranas de la Revolución Mexicana, Marta Eva Rocha Islas rescata muchos nombres más allá del de la Adelita o la Valentina y propone una clasificación de la Agencia de la Feminidad Revolucionaria en 4 rubros: propagandistas, enfermeras, soldados y feministas. De tal suerte que, indica la investigadora, las mujeres no fueron meros entes pasivos arrastrados por la fuerza masculina, aunque ésta predominaba cultural y socialmente, sino que tuvieron su propia agenda y demandas para el nuevo orden político resultante de la conflagración. Por ejemplo, Cuca García, precursora de la revolución y colaboradora del carrancismo, declaró a la sufragista estadounidense Anne Kelton Wiley, cito: Las mujeres ayudaron a hacer la revolución. La pólvora de los campos de combate nos roció los cabellos muchas veces, sin hacernos retroceder. Pero el gobierno de nuestro país nos envió a casa cuando acabó la revolución, y una vez que aprovecharon nuestros servicios, diciendo que el lugar de la mujer está en la casa. Mary Coffey, de la Universidad de Nueva York, propone ver tanto a estas representaciones gráficas de Orozco como las que realizó en su mural titulado Catarsis, que se encuentra en el Museo del Palacio de Bellas Artes, no como, como una simple y llana evidencia de la misoginia del autor, del pintor, sino como producto de un momento en el que las imágenes sobre la mujer se reducían al par ya mencionado, la buena y la mala. De tal modo que la demanda para todas, como indicó la michoacana Cuca García, era volver a la casa para ser buenas de nuevo. Sin embargo, el espiral detonado por la revolución lo había trastocado todo y con ello abrió también posibilidades para las mujeres y sus demandas, mismas que, como la del sufragio, debería esperar hasta sobrepasado el medio siglo. Ya sea misoginia consciente o inconsciente, lo cierto es que ambos creadores, Orozco y Azuela, no pudieron o no quisieron ver esas otras feminidades revolucionarias con las que muy probablemente estuvieron en contacto. La simplificación del complemento, su anonimización tanto en las ilustraciones como en la novela, abonaron a la pervivencia de un sistema centrado en la masculinidad del que aún ahora padecemos los estragos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ignacio. Pasamos entonces con Berta Lidia Gutiérrez Campos y Rocío del Carmen Asensio. Y después de esta ponencia pasamos a preguntas, comentarios. Ellas van a presentar Memoria de San Andrés en los movimientos sociales.
enferma, tiene dengue, no pudo asistir. Entonces, y es mi asistente técnica, así que voy a ver cómo resolvemos eso. Quiero decirles, bueno, no sé si se ocupa el micrófono, se oía Sí, muy para la bien con grabación. usted. Ah, Sí. ¿sí está privado? Ahí está. Sí, ¿verdad? No estoy muy experta en tecnología, más bien nada. Dispongo de 20 minutos. Así es. 30, ¿no? No, ¿verdad? 20. Bueno, es que ayer me di mi tiempo en 20 y no, pero voy a resumir. Yo, a falta de diapositivas, traje un material para ustedes y se los voy a entregar ahora. Yo pertenezco a la comunidad de San Andrés. ¿Alguien de ustedes conoce San Andrés? Es una colonia que está en el oriente de la ciudad. Está en el oriente de la ciudad y permítanme, lo que pasa es que estos no están doblados todavía. Me ayudan a darle el doblez al recibirlo. Y luego tengo otros más pequeños. Quiero presumirles un poquito de ese material que recibimos el apoyo de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Pedimos que no hubiera más logotipo que uno que se llama Somos Memoria y el de nuestro colectivo Rodolfo Reyes Crespo, porque pues como que nos gusta no poner muchas, aunque agradecemos pues eso. También nos apoyó otra agrupación que se llama Red Latinoamericana del Caribe, algo así. Todo eso en relación con la recuperación de la memoria. Me gustó mucho lo que alcancé a escuchar. Muchas gracias. Yo participé en otro movimiento posterior, muy posterior, en la década de los 70, donde primero fue un movimiento estudiantil, luego fue un movimiento, ¿sí gustas? Luego fue un movimiento, o déjame ver si ese no es el que yo tengo con anotaciones, no. Luego pasó a ser un movimiento guerrillero. Entonces, es una historia tan ignorada pero eso no es casual, ha sido una historia oculta de parte del gobierno, porque cuestionaba todo desde los cimientos, pretendía la toma del poder por los trabajadores. Entonces, nuestro colectivo Rodolfo Reyes Crespo, que se ha encargado desde el año 2004, que aquí en Jalisco, en Villa Primavera, hicimos una reunión internacional una reunión nacional de sobrevivientes y exmilitantes y familiares y todo eso. Desde ahí nuestro colectivo se posicionó un poco a nivel nacional porque siempre hacíamos solo trabajo en nuestra comunidad y decíamos, siempre somos los mismos, no hay más gente que venga a escucharnos, siempre somos los mismos, los hijos, los hermanos, los esposos, las esposas. Pero de un tiempo para acá eso ha tenido mayor difusión. ¿Será que también tenemos 20 años en un trabajo de recuperación de esa memoria histórica? Y hemos hecho, por eso tuve el atrevimiento hoy, y si ustedes tienen preguntas de algo que no, bueno, se las agradeceré mucho, pero sobre todo, mi área es la pedagogía y yo me atreví a entrar en este espacio, pues, de consumos culturales o productos culturales. Hemos elaborado algunas cosas. Quisiera decirles que indagué un poco en la teoría y me di cuenta que cubrimos algunos requisitos en las cosas que he hecho, porque leí que hay requisitos en los productos culturales. Y esto es
está. Dice, yo creo que ustedes ya tienen más que definido el concepto de producto cultural, pero a mí me interesa de manera muy especial donde dice que existen algunas características como su valor estético, su valor espiritual, su valor social, su valor histórico y su valor simbólico. Creemos que nuestros productos culturales cubren, si no todos, la mayoría de esos aspectos, porque pues se los iré describiendo, pero quise tener la estructura, no se me quita lo de ser profesora de primaria y de secundaria y de UPN y todo eso, entonces yo por eso les traje un material didáctico. Y resulta que para mí es más sencillo describirles los productos culturales en los sitios de este circuito de memoria. Nosotros, aquí nos dicen que, bueno, el circuito de memoria lleva el nombre de un compañero, que es Enrique Pérez Mora. Nosotros nombramos nuestras actividades, nuestros encuentros, todo le ponemos los nombres de nuestros compañeros porque ustedes saben, como personas de historia, que es importante seguir nombrando a las personas ausentes que participaron en los movimientos sociales. Puede, y los invito a que un día hagan este recorrido, si es con alumnado o si es ustedes, con mucho gusto. Ahí lo hacemos en grupos. Casi siempre iniciamos nuestro recorrido en el Parque de San Rafael. No hay un orden estricto aquí. ¿Por qué en el Parque de San Rafael? Porque lo que comentaría yo de ese parque es que en la década de los 70 ahí se reunían un grupo de jóvenes que se autonombraban vikingos, que era una pandilla en el barrio. Esa pandilla, a diferencia de otras, yo me pregunto qué bueno fuera que todas las pandillas se politizaran. A diferencia de otras, se politizó. Ellos tenían una biblioteca circulante y en el Parque de San Rafael intercambiaban libros. Todos eran estudiantes en su mayoría, unos que otros no. Entonces yo quiero pensar que era una pandilla con un proyecto educativo, con un proyecto político. Querían participar en las elecciones de la Universidad de Guadalajara y no fue posible. La Federación de Estudiantes de Guadalajara se los impidió. Hubo enfrentamientos muy violentos, algunos murieron, otros fueron presos políticos, desaparecidos, etcétera, como son las violencias de Estado, porque resulta que tarde nos dimos cuenta que la Federación de Estudiantes de Guadalajara era un brazo armado del Estado de Jalisco y en general, porque luego ya intervenía la Dirección Federal de Seguridad, etcétera. Bueno, ese parque era un punto de reunión. Lo más destacable que yo tengo para decirles, era un parque como cualquiera de la ciudad, pero lo que tengo para comentar con ustedes es que ahí los jóvenes hacían planes a futuro, cómo querían que fueran sus escuelas, querían que no hubiera violencia hacia los más débiles, porque ustedes son muy jóvenes, pero también nuestro ponente Ignacio Torres es muy joven, pero había algo que le llamaban grajeadas y era algo terrible, como lo que son las novatadas. Y entonces nuestros compañeros, acostumbrados a defender su territorio, que era el barrio, y acostumbrados a aliarse a golpes con los adversarios, no permitieron esas grajeadas y empezaron a ser un grupo disidente desde que ingresaron a la secundaria hasta la preparatoria. Y luego así en las facultades. Bueno, esto es un preámbulo para decir más o menos el contexto. Nosotros pasaríamos de este Parque de San Rafael, donde quiero que sepan también una cosa muy, muy hermosa. Hace años, 10, 12, 15 años, nuestras madres y nuestras personas mayores, nuestras doñas que participaban en Eureka, fueron las invitadas de honor a algo que le llamaron vikingadas. Los mismos vikingos sobrevivientes y algunas de las amigas y compañeras eran días de campo en el Parque de San Rafael. Y cada quien llevaba lo que quería y ponía en una mesa y
y todo el mundo comía y sobraba comida, ¿sí? Bueno, pasaríamos del Parque de San Rafael a la Plaza Mariano Escobedo, que todos le llamamos Plaza de San Andrés. Bueno, pues en esa plaza, también se reunían nuestros compañeros y también cultivaban las relaciones amistosas. Ellos tenían grandes valores como la solidaridad, la lealtad, etc. El kiosco, bueno, pues es un kiosco legendario, tiene muchos años. Había un árbol gigantesco ahí muy antiguo que recientemente se cayó y ahí se reunían bajo la sombra de ese árbol. Pasamos pero ¿qué productos culturales se manejarían en la Plaza Mariano Escobedo? En ese lado que ustedes están viendo del kiosco, nosotros proyectamos películas. Les voy a hablar de 2 películas que están muy difundidas y que si ustedes quieren las pueden ver en internet. Una de ellas es un documental que se llama Clandestino y tiene 12 episodios que hizo la Universidad de Guadalajara y narran nuestra historia. Pero no solo de los vikingos de San Andrés, sino de varios grupos que luego resultaron participar en la lucha armada. Muy digno de ser destacado es que los vikingos, como pandilla y luego como Frente Estudiantil Revolucionario, ya organizados como grupo de oposición formal, fue un tronco común para 3 grupos armados. La Liga Comunista 23 de septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, FRAP, y la Unión del Pueblo. Esos 3 grupos tuvieron su origen común en algunos de hubo participación de algunos de nuestros compañeros en un grupo en alguno de esos 3 grupos. Yo les diría que del que más conozco es de la Liga, por experiencia propia, ahí participé yo. Entonces, pasaríamos como punto número 3 a, también ahí hacemos todos nuestros eventos conmemorativos, todos totalmente. Ahí citamos, recientemente se instaló un antimonumento que ya es el punto de reunión dentro de la plaza y al ratito les mostraré una foto de ese antimonumento. ¿Qué más sobre la Plaza de San Andrés? Bueno, es un pueblito. Cuando yo era jovencita, niña, yo viví en San Andrés, aunque mi barrio era el de la Expenal, pero mis amigas todas son de San Andrés. Entonces, en ese pueblito se hacían las serenatas, no sé si ustedes hayan ido a una serenata de pueblo alguna vez, pues ahí se facilitan todas las cosas para que se conozcan los jóvenes. Ahí una señora vende flores, le dan la flor a la persona, a la muchacha, y todo se facilita para romper el hielo y es muy bonito. Eso que ya no existe era muy bonito. Entonces, después de la Plaza de San Andrés, que es donde hacemos todos nuestros eventos, aniversarios luctuosos, aniversarios de la fundación de la Liga, 23 de septiembre, presentamos libros, tenemos una colección de libros en el taller editorial La Casa del Mago. Paso bien rápidamente al punto número 3, que es la primaria Lázaro Cárdenas, donde estudiamos todos, unos en el turno matutino, otros en el vespertino. Inexplicablemente sigue siendo igual, las niñas en la mañana y los niños en la tarde, pero los padres de familia son los que solicitan que así sea. En esa escuela yo diría, destacando este hecho, que todos teníamos que conocer la biografía del general Lázaro Cárdenas. Y creo que en favor nuestro, de algunos de los que ahí estudiamos, nadie nos asustábamos con la palabra socialismo. Como niños y chiquillos pensábamos, pues si un señor que fue socialista nos hizo esta escuela tan bonita, pues no ha de ser nada malo. Entonces eso nos fue, yo en mi caso quiero pensar, nos fue sensibilizando para entender posteriormente algunas cuestiones de la izquierda. Entonces,
El- los murales, tenemos unos murales de primera generación que están en la calle Javier Mina y esquina con Guelatao, donde los hizo Júpiter, un famoso grafitero. Esos murales narran toda nuestra historia. No se las voy a contar de nuevo porque creo que ya medianamente ya los enteré. Entonces, hay una lista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de alrededor de 20 desaparecidos nuestros aquí en Jalisco, de aquella época, hombres y mujeres. Pasaríamos rápidamente entonces al punto número 5, que es el Panteón de San Andrés, y en ese lugar están los restos de 2 compañeros. Enrique Pérez Mora, que es el nombre de nuestro circuito de memoria, y Arnulfo Prado Rosas. Los 2 fueron compañeros que murieron violentamente dentro de esa lucha, dentro de esa guerra. Nuestros compañeros, Arnulfo Prado Rosas murió en el año 71 y Enrique Pérez Mora en el 73, 74. Siempre visitamos sus tumbas. Ese es un asunto en el que van varias generaciones de las familias. Y quiero decir que pues es una costumbre ya que se tiene en San Andrés. Y como una cosa muy curiosa, un día que llegamos a esperar a otros que no llegaban, nos dijo el señor que se encarga ahí del área, dijo, ¿ustedes vienen a conocer las tumbas de los guerrilleros? Y les dijimos, no, nosotros ya los conocíamos, hasta ellos también y sus tumbas y todo. Estamos esperando a más personas. Gracias. Bueno, por último, llegaríamos a la expenal de Oblatos. Todo está así como en un recorrido geográfico. En esa expenal de Oblatos hubo presos políticos, era como una fortaleza. Ellos estuvieron en un área más de seguridad. Hubo una fuga en la que 6 de ellos se salieron en un instante y fue una fuga muy sonada porque fue una operación exitosa de parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Cuál sería el legado de la expenal de Oblatos, el producto? Pues el producto sería que nuestros compañeros, y ya con esto concluyo, ya serán mis 20 minutos, no me tomé el tiempo, no lo sé. Casi. Creo que queda. Bueno, con una cosa, me gusta presumir de ellos, me gusta presumir de la gente que estuvo en eso. No es nada en lo personal, sino como ya no están, pues yo me siento mucho en el deber de traerlos al presente. Nuestros compañeros que vivían ahí solo les daban 1 hora de sol, todo el demás tiempo estaban de a 2 personas o 3 en una celda, con litera y ahí con reja y todo, en un lugar que se llamaba El Rastro. Estos compañeros, cuando iban su familia de visita, empezaron a darse cuenta que la familia se ponía muy triste y lloraban y bueno, no faltaba una mamá que dijera, siquiera ahora ya sé dónde estás, ya sé que aquí estás, ¿no? Porque antes no sabían ni dónde andaban. Entonces, ellos empezaron a hacer un grupo musical y en el internet ustedes pueden encontrar, se llama Los Maderas, todo lo que ellos grabaron. Primero lo grabaron, ellos hicieron música con unas canciones que ya existían y otras que ellos le crearon la letra, pero hicieron música y cada que iban las familias, ellos les tocaban canciones nuevas o canciones que las mamás les pedían y ahí está en el internet, es un producto cultural que nosotros ponemos a su disposición y en esa hora de sol que les daban, ellos ensayaban la música. Ya después su abogado y el Comité de Defensa de Presos Políticos consiguieron que tuvieran más horas de descanso. Entonces ellos en esas más horas de descanso, pues practicaban deporte, hacían muchas cosas, artesanías, tenían torneos de ajedrez y había de todos los grupos guerrilleros ahí, de los que les mencioné antes. Y
creo que ese es el producto más difundido que nosotros conocemos, el de los Maderas. Y ustedes pueden oír su música. Y una cosa que a nosotros nos conmueve mucho es que entre una canción y otra reconocemos las voces de los que ya no están. Y ellos dicen, inicia el cassette, la cárcel es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. Y las palabras las dice Enrique Pérez Mora, que ya no está. Y nosotros a veces cuando nos reunimos a una carne asada o a lo que sea, ponemos la música de ellos y nos sentimos acompañados por ellos. Gracias. Me faltó decir algo muy importante, disculpen, que no está en el circuito. Hay un centro cultural comunitario en San Andrés y ahora nosotros formamos parte ahí muy cercana de ese centro cultural. Resulta que en este momento, y les voy a decir algo como profesora, en este momento que en la nueva escuela mexicana, con todos sus defectos que pudiera tener, ha puesto al centro la comunidad, porque otras veces ha sido el docente al centro de la reforma educativa, el alumno al centro, etcétera. El libro de texto, otras cosas al centro de lo que se estudia en los consejos técnicos. En este momento, al centro está la comunidad. Y entonces van las personas al centro cultural y le dicen a la encargada, Leslie Torres, le dicen, ¿podríamos hablar con alguien que nos tratara asuntos de la historia cercana de aquí de San Andrés? Es que queremos saber de un movimiento que hubo. Y entonces Leslie nos avisa y nosotros hablamos con la gente de la comunidad y nos invitan a sus escuelas. Y creo que este es un producto cultural que no tiene para nosotros precio porque nosotros ya estamos en el área educativa de San Andrés y estamos también en un libro que se llama, ustedes lo pueden consultar en internet, un libro sin recetas para el maestro. Ahí en las primeras 50 páginas hay una síntesis de todos los movimientos armados en México para que los docentes conozcan el contexto de lo que fue la guerrilla en México en la década de los 70. Yo estoy sorprendida gratamente de eso que está ahí, porque nunca lo esperábamos. Y bueno, pues quiero decir que sí, y cerrar ahora sí definitivamente con esto, que si la cultura abarca lo educativo, y yo quiero pensar que nuestros productos culturales ya están también en el área educativa, y eso tiene una gran trascendencia, lo cual, pues ya a mi edad, digo, ya puede haber relevos, ya puedo estar tranquila sabiendo que se va a conocer nuestra historia desde lo institucional, tal vez. Muchas gracias. Disculpen que no me daba por terminado. Muchísimas gracias, Berta. Muchísimas gracias, Ignacio, por esas ponencias. Podemos pasar a algunas preguntas. Me gustaría hacer un comentario bastante breve acerca de las dos ponencias. Muchísimas gracias. Sobre todo porque en estos tiempos en que se está haciendo una revisión histórica de la memoria de México, me parece súper importante rescatar estas figuras y explicar un poco más a a las nuevas generaciones acerca de estas dinámicas que prevalecen, permanecen en las sociedades, ¿no? Las dinámicas de poder y la dinámica de exclusión de ciertos sujetos de la sociedad. Entonces, por ejemplo, rescatar, ¿no? La figura, cuando hablabas, Ignacio, un poco acerca de la figura esta de las mujeres que participaron en la revolución, lo primero que me vino a la mente fue la canción de Amparo Ochoa, ¿no? El corrido sobre la Caritina, ¿no? Que habla acerca de esta soldadera que termina en el abandono. Y pues estas dinámicas que permanecen también con las juventudes, ¿verdad? Berta, dentro de cómo nosotros empezamos a desestimar la participación de la juventud en los movimientos sociales, que se dio esas dinámicas en los años 70, 60, 80 en casi toda Latinoamérica o tal vez en casi todo el mundo, pero que a veces prevalecen, ¿no? Prevalecen y se repiten. Entonces,
Nada más eso, ¿no? Empezar a pensar más en esas diferencias y dificultades de ambos grupos, ¿no? Sobre todo los grupos que están formados por las juventudes universitarias, en este caso, ¿no? Ustedes que están allá. Y pues de los grupos formados por estos colectivos de mujeres, ¿no? Ahora bastante fuertes, feministas, que empiezan a rescatar estas historias que se habían ocultado, que digamos los gobiernos anteriores tal vez no estoy muy segura, no estoy muy al tanto de cómo está yendo la política mexicana en ese momento, pero que los gobiernos anteriores habían tratado de ocultar y seguir poniendo estas capas, estos estratos bastante fuertes sobre la memoria histórica mexicana, ¿no? Entonces, ahora sí dejo al público para las preguntas, si tienen preguntas por allá. ¿Qué tal? Soy Edgar. Felicitarlos a ambos, a usted, por sus presentaciones del día de hoy y le quiero hacer una pregunta directamente a usted, porque estaba viendo que pone aquí que es el expenal de Oblatos. Bueno, yo no soy de aquí, soy de Querétaro, entonces también mi conocimiento sobre Jalisco y la ciudad también es muy breve, muy pequeño, muy corto, pero este expenal hoy día, ¿qué es? O sea, ¿qué función tiene? Si está expropiado, si ya se lo apropió la comunidad también, o bueno, esa es una de las preguntas y la otra es en escasos conocimientos que tengo, precisamente en torno al movimiento del 68, como que a Jalisco y sobre todo a Guadalajara, como que no entró como en ese, o al menos es como lo que se señala, ¿no? Que no entró como en este movimiento generalizado en, bueno, pues en varios lugares del país, sobre todo en la Ciudad de México, y luego porque en Querétaro sí hay registro de que también hubo este movimiento. Acá pareciera que, como lo mencionó usted hace rato, este grupo, este movimiento de este lugar, de los vikingos, parece ser que posiblemente fue también esta respuesta del 68, a lo mejor no en el 68, pero sí posteriores, porque pareciera ser que quienes debieron haber, si ponemos como este concepto del deber, ¿no? Quienes pudieron haberlo hecho fue la UDG, pero con este grupo que usted mencionó, que parecía ser un brazo extendido del Estado, pues parecía que ellos decidieron no meterse, no incluirse, porque pues parece ser que estaban muy vinculados, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta para usted. Sí, les voy a decir lo que sucedió. Vinieron personas del 68 a pedir solidaridad a la universidad y el grupo de control, que era la Federación de Estudiantes de Guadalajara, los reprimió violentamente al camión que llegó aquí, los golpearon y los regresaron, ni siquiera los dejaron entrar a la ciudad. Entonces, eh, pues sí hubo algunas manifestaciones en auditorios como en economía, filosofía y letras, y las personas fueron, pues, detenidas, algunos de ellos fueron detenidos, los llevaron a la barranca de Oblatos y les dijeron, eso te va a pasar, te vamos a tirar ahí si sigues en esas cosas. Y entonces la represión fue terrible. Y ya hace poco descubrimos que en unas actas de consejo universitario dice que ellos decidieron, la rectoría y la Federación de Estudiantes de Guadalajara, como representantes del estudiantado, decidieron no participar en el movimiento del 68 porque lo consideraron un movimiento poco serio, XXX, o sea, le pusieron todas las etiquetas que quisieron, pero fue la única universidad de todo el país que no se solidarizó con lo del 68, para vergüenza nuestra. Y en relación con Oblatos, la expenal de Oblatos, el día de hoy, esa expenal es una unidad deportiva. Nosotros hubiéramos querido que se conservara como Lecumberri, claro, no había capacidad organizativa ni en nosotros ni en el barrio, y además pues son órdenes muy importantes en nuestro país para borrar la historia. Ustedes saben eso, que cuando hay edificios que recuerdan hechos dolorosos, hubo un motín ahí terrible donde una prisión que era, digamos, como para 1,000 personas, ya había 3, 4,000 personas con un hacinamiento terrible. Entonces, pues, eso fue lo que sucedió. Ahora es una unidad deportiva. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero hacer pregunta aquí
a Ignacio, mi colega. Una de las preguntas que me surgen es primero, digo, desconozco, yo hace mucho que leí los de abajo y la verdad ya mi memoria ya no me da para recordar de hace mucho que la leí, pero no recuerdo yo si en la obra, y bueno, es la pregunta, aparecen más allá de estas mujeres prototípicas, y niñas o adolescentes, ¿no? Que podría ser el otro referente femenino, pero también niños, que si hay alguna mención a ellos, y en la misma obra orosquiana, ¿aparecen o no aparecen? Si van como por ese lado. Y lo otro es si Azuela es su única novela que podemos hablar como de referente revolucionario. O sea, mis preguntas. No, es digamos como la más referenciada o la más conocida, pero en otras novelas también publicadas en la época hace referencias, ¿no? Porque bueno, fue primero la revolución maderista y luego es que se continúa la lucha cuando hay el golpe militar en contra de Madero y hay que ahora pelear contra Victoriano Huerta, ¿no? Entonces hay ahí una serie de, digamos, elementos que estaban en el ambiente y que aparecían, ¿no? Que aparecen en otros productos, pero de manera principal pues se menciona a los de abajo, o se refiere a los de abajo justamente también por este sentido de la revolución, que es un movimiento que va de abajo hacia arriba para derrocar en este caso a la tiranía o a la usurpación, ¿no? Eh, no aparecen mencionados niños. Camila en realidad es una persona muy, muy joven, o sea, se entendería como mujer adulta para su contexto. Para nuestro contexto, pues es un adolescente, ¿no? 13, 14 años a lo mucho, ¿no? Entonces, digamos, eso dificulta un poco esa separación de etapas porque no estaban tan marcadas como ahora, ¿no? Se pasaba de la niñez a la adultez de un día a otro, ¿no? Era así como se dirimía, ¿no? Igual que de la niñez a la adultez masculina. En el caso de Orozco, de los grabados que aparecieron ahí de la serie de los horrores, aparecen también mujeres muy jóvenes que podría explicarse de la misma manera que la situación de Camila, ¿no? En cuanto a la edad. Niños no aparecen. Ahorita estaba haciendo memoria y de los dibujos y grabados que tengo seleccionados para el estudio que estoy haciendo y otros que están, que se quedaron, digamos, ahí como de manera tangencial o que estarán referenciados así, no aparece, ¿no? Hay ahí sí digamos, un enfoque, un centro, al menos de la experiencia de Orozco traducida en esos dibujos y grabados en, digamos, el actuar adulto. Ujú. Gracias. Yo quisiera decirle al doctor, maestro, Maestro. al maestro Torres, que nosotras, cuando se trata el tema de las mujeres en la guerrilla, siempre tratamos de honrar la memoria de las soldaderas, porque pues fueron víctimas, ¿verdad? En cierta forma, fueron víctimas del contexto de violencia, de los machismos, etcétera, pues. Y, y creo que en el desarrollo de los eventos insurgentes que hubo después, que ha habido luego, pues ya en nuestros grupos hubo mujeres que tuvieron categoría de dirigencia, en el sentido de que, por ejemplo, lo de la fuga de oblatos, Alicia de los Ríos Merino fue una de las personas que coordinó la fuga. Fue como no sé cómo se dirá, un, un cargo con mando, con autoridad. Entonces, pues creo que ha habido evolución, ¿verdad, maestro? En esos aspectos. Y, y, y para hacer honor a las mujeres que participaron con nosotros, quisiera remitirles a que lean el lado izquierdo de nuestro circuito de memoria que tienen en sus manos, donde dice que nosotros queremos destacar la labor de las mujeres como compañeras de lucha,
como madres, abuelas, tías, primas, esposas, hijas y amigas de quienes perseguían un ideal. Las mujeres siempre estuvieron presentes. Cuando yo me refería a los vikingos, ellos eran un grupo de varones, pero de manera periférica siempre hubo mujeres que los asistían, que los visitaban, que los acompañaban a la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Como asistían las mujeres en este movimiento del maestro, no hubiera habido revolución sin mujeres que alimentaran a las tropas, ¿no? Gracias. Felicidades. Gracias, igualmente. ¿Tenemos más No preguntas? sé. Sí, ¿alguien más desea hacer más preguntas? Sí. Quería hacer otro comentario. Yo soy peruana y perdón que meta esto en este tema tan mexicano, ¿verdad? Y bueno, yo me especializo mucho en justamente la producción cultural del posconflicto peruano, pero escuchándolos hablar a ustedes he encontrado bastantes relaciones, sobre todo con cómo se muestra la participación de las mujeres del conflicto, ¿verdad? Especialmente si han sido mujeres que han sido parte de grupos armados en el Perú. Y entonces estas dualidades de las mujeres, de la idea de la participación de las mujeres siempre es la misma, ¿no? Y puedo encontrar algunas coincidencias como eso de que es una mujer muy sufrida como efecto de las violencias y etcétera, etcétera, o una mujer que es forzada a la prostitución o se prostituye, ¿no? Pero siempre se deja en ese vacío el papel agencial de las mujeres de participar voluntariamente dentro de estas organizaciones armadas, ¿no? Y se quita por completo, digamos, la idea de que las mujeres pueden ser sujetos políticos, politizados, y que obviamente participan voluntariamente debido también a sus experiencias. Entonces, esas coincidencias me dan muchísimo que pensar porque es justamente esas conexiones que necesitamos a través, digamos, de relaciones no, más alrededor de Latinoamérica, dentro de los estudios culturales y literarios, para poder entender por qué las mujeres se sigue hasta estos días tal vez tomando como objetos y no como sujetos de participación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres que participaron, como decías, Berta, ¿no? Tal vez no de manera directa en actos, en acciones armadas, pero también eran sujetas dentro de estos roles, ¿no? ¿Cuál es, si me atrevo a preguntar, ¿no? ¿Cuál sería, desde su visión de estudiar la revolución, de haber participado en movimientos armados, esas conexiones hasta el presente de mujeres sin capacidad política de participación agencial, ¿no? Eh, yo quiero pensar que en lo que el maestro Torres nos habló, las mujeres tal vez no se conoce, pero tuvieron papel de correos, ¿sí, maestro? En algún momento. Mm, con nosotros hicieron una labor muy importante las mujeres para la fuga de oblatos. Las madres introdujeron las armas y así se pudieron salir nuestros compañeros. Correos todo el tiempo, bases de apoyo. No sé si entendí bien la pregunta. Las mujeres tenían un papel dentro de la clandestinidad donde se manejaban de bajo perfil, pero eran papeles importantes. El caso más emblemático es el de nuestra compañera Alicia de los Ríos, como hubo otras más que por la clandestinidad no se conoció mucho su participación, pero tuvieron liderazgo, como eran dirigentes, eran personas muy destacadas y, y pues ahora yo digo que
cuando se hacen los estudios de género, pues no podemos nosotros calificar con esa categoría que no existía en aquel momento para juzgar cómo las mujeres no eran tan sobresalientes, pues hay una categoría que es la de los liderazgos y todo eso, pero de que estaban en las etapas de la historia, siempre las mujeres estuvieron ahí y siempre siguen estando. Y bueno, a veces como enfermeras, a veces, una vez me platicó una sobreviviente que quitó unas balas de un compañero con la luz de la lámpara de la calle y con unos instrumentos quirúrgicos de la clínica donde ella laboraba de día, que fue por ellos en la noche, y extrajo unas balas. Entonces, no sé ni el nombre de ella, pero de que jugaron un papel muy valioso, sí. Lo sabemos y siempre qué bueno que nos lo preguntemos, ¿no? Porque no se puede ignorar la participación de las mujeres, y menos en estos momentos. Gracias. Ah, está abierto su micrófono, Oh, moderador. sí, sí. Sí, bueno, sí, más o menos. Muchas gracias por la respuesta. Sí, en el caso de la literatura, Ignacio, ¿no? Sobre todo con todo, en estos últimos años que se han empezado a recorrer los archivos, ¿no? Este, tengo la idea que ha sido a partir de, o sea, los archivos o, digamos, se han empezado a desenterrar un poco los casos que se han dado a partir de 1965, si no me equivoco, ¿no? Con toda la cuestión de la memoria, ¿no? De la memoria y lo importante que es recorrer nuevamente este libro de Azuela, ¿no? Cada vez que escucho a un ponente hablar acerca de este libro es algo nuevo, ¿no? Pero en este momento me parece que sobre todo para México y obviamente para Latinoamérica, porque es un libro bastante importante para todos nosotros, nosotras y nosotros también, entender el papel de este libro, pero también entender cómo se pueden remirar esas escenas, ¿no? A través no solamente de las letras, sino también de los grabados que hizo Orozco. Entonces, un poco yo quisiera preguntar cómo es este libro en términos contemporáneos en el peso de la memoria histórica mexicana, por ejemplo, ¿no? Pensando de que se han dado, pues, la Comisión de la Verdad, ¿no? En México, ¿cómo se podría leer desde esta nueva mirada de memoria histórica? Sí, ahí está. Sí, gracias. Sí, digamos, lo que está puesto en el libro está separado por varias décadas, ¿no? De los sucedidos en los 60, 70. Pero por supuesto, se puede encontrar un vínculo entre esos movimientos y el sentido de, digamos, decepción o incompletitud del movimiento o de las promesas del movimiento armado de 1910, ¿no? Que inició como un movimiento por la democracia y posteriormente fue que se convirtió de manera ya evidente en un movimiento social, ¿no? El pedimento de Madero principal era el sufragio, pero no bastaba con el sufragio, ¿no? Evidentemente, eso se hizo evidente de manera posterior. Pero ya cuando incluso desde la Constitución se tomaron estos pedimentos sociales básicos, ¿no? Como el reparto de tierras, la atención a los problemas obreros,
se tomó en cuenta, se institucionalizó, digamos, el proceso para la atención de esas demandas y los problemas de los que surgían esas demandas, pero el proceso se dilató durante décadas y entonces el desgaste de ese proceso que estaba, pero que no terminaba por concluirse, me parece que esa es la manera en que puede vincularse un sucedido histórico con el otro, ¿no? O un acontecimiento de revuelta social con el otro, ¿no? De los 60s y 70s, ya con una generación distinta, por supuesto, y a partir de una memoria, digamos, ya institucionalizada hasta cierto punto, pero también hecha parte de la narración colectiva, porque ya en los 70s quedarían pocos sobrevivientes de la Revolución Mexicana a los que se podría acudir para esa memoria viva, ¿no? Ya es una memoria convertida en parte de la narración general de ese pueblo al que no se le ha terminado de cumplir, ¿no? No se le han terminado de cumplir esas promesas realizadas, ¿no? Entonces, esos libros, digo, además de las fuentes de archivo, por supuesto que hay muchos expedientes que seguramente no se han tocado, que se ha imposibilitado su revisión o cualquier otro proceso para evitar su conocimiento. Estas otras fuentes también, digamos, canónicas, como la literatura, en este caso los de abajo, se pueden mirar, como usted decía, de otra manera, ¿no? Preguntarles de modo distinto, verlos con nuevos ojos teóricos o metodológicos o simplemente desde la ubicación contextual en la que estamos ahora, ¿no? El tema o los temas que no son apremiantes y pertinentes ahora tendrán diferencias a los que tuvo en los 60 cuando fue el fenómeno de ventas de esta novela, ¿no? Nos separan 60 y tantos años de ese momento de consagración económica del producto libro. Entonces hay una percepción incluso económica, contextual muy distinta, ¿no? El México de los 60 al México actual tiene condiciones eh, laborales y económicas muy diferentes y eso hace también que la manera en que se pueda acercar a esas fuentes canónicas, a esos productos clásicos, se posibilita que se lean y que nos podamos acercar a ellos de modo distinto, actualizado, ¿no? Ver ese contexto social ahí puesto a través de la ficción de una manera distinta y vinculado de alguna manera a ese contexto o al contexto en el que estamos ahora, ¿no? Ver los vínculos que quedó pendiente de eso y que sigue pendiente todavía, recrudecido o suavizado, pero ahí presente, ¿no? Entonces creo que es esa la manera en que se puede vincular y replantear el vínculo con esos productos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene más preguntas o comentarios. Es que yo no puedo ver de aquí la sala, así es que no sé si la gente también desea participar. Oh, ok. Entonces, no sé si deseamos. Ajá. Sí. Ah, sí, ya no hay preguntas. Ok, ok. Sí, no, Muy, muy bien. Entonces, no sé si deseamos agregar algo más para concluir. eh, Algún comentario, pues hablar un poco más de de tu trabajo, Ignacio, tal vez. Sí. Ok, entonces sí, no sé si desean cerrar ahora o... Sí, ok, muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias, Ignacio y Berta. Ha sido todo un placer estar aquí con ustedes. Eh, y pues espero seguir
viéndolos, viéndolos y conociendo un poco más de su trabajo, me interesa muchísimo, sobre todo en el ámbito de la memoria histórica, tanto en el Perú como en Latinoamérica, y creo que las conexiones que existen, a veces así estos vínculos, como dices tú, ¿no? Estos hilos conductores que existen, que se mantienen a través de la historia, en términos de decepción, ¿no? En términos de decepción, de no cumplir ciertas promesas que seguimos acarreando a través de la historia que se ven en los productos culturales es bastante interesante y claro, es necesario regresar sobre todo a productos tan canónicos como este, ¿no? Muchísimas gracias y muchas gracias, Berta, también por dejarnos llegar a este espacio de memoria tan significativo para usted y que espero poder visitar pronto, espero que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, entonces nos vemos.